Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones para todos. Es un sumo gozo y placer estar compartiendo por acá, en este lugar, que somos familia. Yo lo siento como una familia en Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El Señor ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Realmente ha sido más que bueno el Señor con nuestras vidas, hermanos. Sabe que yo me enteré hace muy poquito, hace muy pocos minutos, que me enteré que tenía que compartir la palabra. Y cuando estaba, no tuve mucho tiempo de orar, y le decía al Señor, bueno, Señor, tú estás conmigo, el obrero de Dios tiene que estar dispuesto y aprobado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y qué bueno que es, qué privilegio que el Señor nos ha dado, hermano, gloria a Dios. Amén. Y entonces cuando estaba meditando, unos minutos que tuve, le dije, bueno, Señor, será esta palabra, será aquella. Y dije, esta palabra es linda. ¿Cuánto le gusta la palabra linda? Amén. Yo dije, esta palabra es linda. Entonces vamos a llevar esta palabra, que es linda. Y estaba entre esa y otra palabra, ¿vio? Y el Espíritu Santo me apretaba y me decía, vos querés decir esta palabra porque ya te la sabés. Digo, sí, esta es fácil, yo ya hice el estudio, ya lo había analizado. Vio que a veces nosotros las mujeres solemos estudiar y analizar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los hombres también. Algunos hombres dicen que amén también. ¿Verdad? Y ¿sabe qué pasa? Que el Espíritu Santo me decía, no, quiero que hables de esta palabra. Y yo, Señor, pero la otra me parece, pero no es tu parecer. Es lo que quiera el Espíritu Santo. Así que vamos a hablar de esta palabra, hermano, que por título le he puesto alineación. Yo no sé, algunos acá, capaz que algunos varones sepan más que yo. Viste que cuando tu auto, hay una parte que dice alineación y balanceo, ¿no? Yo no sé muy bien, porque yo de auto no entiendo nada. Pero sé exactamente que cuando el auto está desalineado, no va a andar bien. Que cuando el auto está, que le falta la alineación y el balanceo, no sé qué efecto dará en ese auto, pero podríamos decir que es un auto chueco. Podríamos decir que funcionar funciona, andar anda, caminar camina, pero se le va a empezar a desgastar más una parte, creo yo. Y que después eso se te va a traer más complicación. Algunos hermanos me están diciendo que sí, y yo dije, bueno, me estoy casi recibiendo de mecánica. Gloria a Dios. Saludar en esta hora muy especialmente a todas las mujeres por ser el Día de la Mujer, gloria a Dios. En el día en el cual, ¿por qué es el Día de la Mujer? Averigüé que el Día de la Mujer es un día muy significativo para todas las mujeres, en el cual trabajaban en una fábrica y querían que sus derechos fueran más o menos similares a los de los hombres, y las mataron, y por eso es internacional el Día de la Mujer. Aquellos que no lo saben, bueno, hoy se enteran. Hoy en día, la verdad, digo que la mujer se ha alejado mucho de lo que es la palabra de Dios y sufre mucho, sufre mucho, sufre muchísimo. ¿Por qué? Por alejarse de la palabra de Dios. Entonces está muy bueno estar festejando, celebrando el Día de la Mujer, pero también oremos para que más mujeres quieran caminar como dice la Escritura, así no sufren tanto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Porque nosotros en este mundo recibiremos aflicciones, lo dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Pero qué bueno que es cuando esas aflicciones vos estás en Cristo y sabés exactamente que Él te va a ayudar. Amén. Así que animamos también a todas las mujeres a que pongan sus miradas en Dios, porque el único que puede ayudar a esas tantas mujeres es solamente el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Amén. Bueno, mis hermanos, yo les estaba hablando de este tema, que no se crean que no lo he preparado,
pero yo soy de esas que prepara con mucho tiempo, me gusta preparar mucho las cosas de antemano. Y te quería hacer una pregunta, no la contestes, pero la pregunta es, Dios tiene un plan contigo, ¿qué estás haciendo? La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Porque Dios tiene un plan contigo. No la contestes, porque si no sería muy largo, pero evidentemente que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El asunto es que estamos haciendo nosotros con ese plan. Yo puedo decir exactamente, vos de repente capaz que sos padre o sos madre, y de repente vos decís, yo ya planifiqué que mi hijo o mi hija este año vaya a estudiar. Entonces vos como padre tenés un plan para tu familia, para tu hijo, para tu hija, ¿verdad? Si vos me decís, no, yo no tengo hijo, bueno, en algún momento fuiste hijo o fuiste hija. Y en algún momento tu padre, tu mentor, tu madre, tuvo un plan contigo. Y le preguntás, ¿no? Yo, por ejemplo, he compartido en algunos lados y me encontré con un abuelo, ¿no? Un señor que tenía un negocio, un señor que le iba bien en su negocio. Y le digo, ¿y tu nieta no estudia? No, mi nieta no estudia. No la quiero mandar a estudiar. Y en ese lugar se paga por estudiar. Pero yo le decía, me imagino que no es por lo económico. Y él decía que no era por lo económico, porque económicamente podía mandar a su nieta a estudiar, mas no quería. Entonces tenía a su nieta y él planificaba para su nieta que fuera analfabeta. Y él planificaba para su nieta que solamente se dedicara a trabajar en ese negocio. Y la niña de 8 años lo que hacía era trabajar en el negocio. Entonces vemos exactamente cómo hay ciertas personas que tienen planes para sus hijos. Algunos planes podremos estar de acuerdo y otros planes podremos no estar de acuerdo. Amén. Pero vos querés lo mejor para tu hijo o no. Amén. ¿Querés lo mejor para tu hija o no? Amén. Vos siempre vas a planificar lo mejor para tus hijos. Así es nuestro Dios. Dios tiene un plan con nosotros, tiene un propósito con nosotros. El asunto es, cuando yo estaba meditando eso es, bueno, pero hay ciertos tipos de personas que no se han dado cuenta del plan que Dios tiene para con nosotros. Hay muchas personas que de repente viven en esta tierra, respiran de gratis, andan de gratis, comen de gratis, les viene el sol y viene la lluvia sobre ellos de gratis, porque Dios nos da todo, pero no saben exactamente que eso es con un plan, con un propósito. Yo me imagino que, o yo misma, ¿no? Cuando mi hijo estaba estudiando, yo decía, bueno, yo voy a hacer la parte económica, voy a trabajar, voy a sustentar el hogar, pero tu trabajo es estudiar, le decía. Tu asignatura es rendir ese examen y salvarlo. Tu asignatura es que en todo este año seas promovido, ¿verdad? Creo que nuestros padres no nos han dado malos consejos con eso, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá, si yo llegaba a tener una mala nota, mi mamá me hacía sentir exactamente el peso del rigor de lo que ella quería. Y ahí me esperaba, se llamaba una vara de mimbre, y ahí me esperaba. Y realmente daba resultado, hermano, gloria a Dios. Te puedo decir de cuántos colores veía yo esa vara de mimbre. Pero daba resultado. No me gustaba estudiar, pero yo decía, antes que la vara de mimbre, vamos a estudiar. Y estudiaba. Y doy gracias al Señor Jesús que salvaba. Y cuando salvaba yo dije, gracias, Dios. Le daba gracias a Dios y aleluya, hermano, porque era promovida. Si con nota o con muy excelente nota lo sabía la vara de mimbre, pero ya está. Me acuerdo que la maestra, en segundo año de escolar, la maestra me enseñó divisiones. Y a mí no me entraba la división. Bueno, mi mamá y la vara de mimbre me enseñó otro tipo de división. Yo después aprendí la división de la vara, la división de la maestra, la división del vecino. Todas las aprendía. Pero ¿por qué? Porque tenía que hacerlo. Porque ese era el plan, el rigor. A veces nosotros estamos caminando, hermano, con un Dios tan amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Que Dios sabe que tienes un plan con tu vida, hermano. Y vos no te has dado cuenta. Y Dios dice, y no, lo amo tanto que le tengo que dar la varita.
A veces Dios no tiene que dar la varita. ¿Para qué, hermano? Para que esa alineación empiece en nuestras vidas, hermano. Amén. Porque nosotros estamos en esta tierra con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios quiere sacar de nosotros lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ese auto, cuando anda bien alineado, anda bien. Amén. No desgasta lo que tiene que desgastar, desgasta parejo. Entonces usted, si no anda alineado, anda chueco delante de Dios. Y el andar chueco delante de Dios te cansa. El andar chueco delante de Dios te debilita, te hace tener anemia espiritual muchas veces. ¿Y cómo andás, hermano? Y bien, alabando a Dios en las pruebas. Y pasan los meses, pasan los años. ¿Y cómo andás, hermano? Y casi sin garganta, alabando a Dios en la prueba. Pero ¿y hasta cuándo la prueba? ¿Y hasta cuándo vas a seguir así? ¿Cuándo vas a hacerte la alineación para que no andes más chueco? ¿Verdad, hermano? Amén. Damos gloria al Señor Jesús. Miren lo que he encontrado en la palabra. Vamos a estar compartiendo en el libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a estar leyendo Filipenses, capítulo 1, verso 3 en adelante, mis queridos hermanos. Filipenses 1, verso 3, en mi Biblia dice, oración de Pablo por los creyentes. Aquí Pablo estaba preso, ¿verdad? Y le manda esta carta a Filipenses. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mira, hermano, a mí me emociona muchísimo esta palabra. Pablo estaba preso, pero tenía un amor por muchos hermanos de muchos lugares, pero en especial por los hermanos de Filipenses. ¿Por qué? Porque esa iglesia era una iglesia muy humilde. Era una iglesia muy humilde. Le voy a pasar un secreto. Los filipenses apoyaban a Pablo en su ministerio. Fueron los primeros que apoyaron económicamente a Pablo en su ministerio. No era una iglesia que abundaba. Habían otras iglesias que sí abundaban, pero que no ayudaban. Y que Pablo los exhortaba muchas veces y le tenía que decir, ustedes tienen y no ayudan. Mas Filipenses era una iglesia modesta, una iglesia humilde, que muchas veces no tenía. Sin embargo, ellos fueron los primeros que aportaron al ministerio de Pablo. Y siempre les llegaba, les hacía llegar a Pablo donde estaba su honra, su ofrenda. Qué bueno que es cuando encontramos esos tipos de hermanos, ¿verdad, hermano? Amén. Y Pablo se gozaba y entonces él decía, yo siempre que me acuerdo de ustedes, ruego a Dios por ustedes, porque para mí son de entrañable amor, como cada uno de ustedes, hermanos, son para mi vida. Y quería dar honra en esta hora. Este programa va a ser grabado para el programa Las Hormigas. Y quería dar honra a mi hermana Julieta. Mi hermana Julieta, ustedes no la conocen. Ella vive en México. Ella es una hermana sumamente humilde. Cuando conocimos a Julieta, Julieta era rara. Yo le decía a mi esposo, ¿viste qué rara que es la hermana? Sí, es una hermana rara. ¿Viste? A veces encontraba hermano raro. Porque cada vez que ella venía, nosotros la queríamos dar un beso. La hermana decía, no. Era como que no quería. Yo, qué raro que es. Bueno, pasó el tiempo. Y Julieta, empezamos a conocernos, a compartir con la hermana. Un día nos invitó a su casa, compartimos una comida, gloria a Dios. Julieta es de indígena y ella sale todos los días a vende comida, lo que tiene y lo que puede. Y allá en México es muy humilde. Ella sale, tiene que salir calor, desde la mañana hasta las 2 de la tarde a vender su comida. Lo que el Señor le provea. Si hay un árbol de mango, cae el mango, hacen jugo de mango, venden mango. O sea, de lo que el Señor le provee, ellos venden. Amén. Y de eso se sustentan. Y doy gracias al Señor por mi hermana Julieta, que cuando se enteró que nos íbamos a ir, ella estaba como muy dolida en su corazón. Muy dolida en su corazón. Me acuerdo que cada vez que la veíamos llorábamos. Y la hermana nos llegó a decir, no se vayan, necesitamos pastores aquí. No, había una misión de ir a una sierra donde habían puros indígenas que hablaban chol, no hablaban español. La hermana sabía hablar chol, tenían Biblia en chol, pero no había pastor que predicara en chol.
Y ella decía, hermano, quédense conmigo, yo los sustento, no se vayan, necesitamos pastores aquí. Y ¿sabe qué? Aprendimos a amar a Julieta. Después entendimos que con 40 grados de calor, Julieta siempre estaba transpirando, por eso no quería que nosotros la besáramos. Pero después, cuando entendimos muchas cosas, nos abrazábamos y nos apapachábamos mucho con la hermana Julieta. Quiero darle honra ahora a Julieta porque Julieta no tiene internet, tampoco tiene WhatsApp y no sé exactamente si le va a llegar ese audio, pero Dios sabe cómo hacerle llegar todas las cosas. Amén. Sabe que cuando nos íbamos de ese lugar, nos despedimos y Julieta, ¡ay, llegó! Hermano, gloria a Dios que pude llegar. Miren, tomen estos jugositos frescos que les hice para su partida. Y nos fuimos. Y cuando llegamos a la terminal del bus, teníamos que esperar. Y cuando nos quisimos dar cuenta, ahí estaba Julieta de vuelta. Julieta, ya nos habíamos despedido. Y ella me abrazaba y me decía, yo sé que no te voy a ver nunca más, hermana. Yo espero en el Señor que pueda volver a ese lugar a poder abrazar a mi hermana Julieta. Y así sentía cuando leía estas cartas de Pablo y decía, yo cada vez que me acuerdo de ustedes, ruego por ustedes, porque los amo. Los amo mucho, dice la palabra del Señor. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participante conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, y para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, y llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mira, hermano, esas palabras que escribió Pablo a Filipo, también nos las habla hoy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe exactamente que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? La va a perfeccionar, hermano. Tenemos que estar seguros exactamente que nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a ese taller, como ese auto, a decirle, Señor, necesito que hagas una alineación en mi vida. Necesito que hagas un ajuste en mi vida. Porque está pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Está pronto, hermano, pero nosotros todavía no nos estamos aprontando demasiado. Yo lo digo en personal por mi vida. El Señor, hay una cosa que yo hablaba el otro día con un siervo del Señor y le decía, hermano, yo siento en el Espíritu que el Señor está diciendo desde el cielo, demanda el Señor. Nosotros tenemos la salvación, gloria a Dios, tenemos el gozo, tenemos la fortaleza, tenemos el pan, que es el alimento, hermano. Nosotros tenemos esa agua de vida que es Jesucristo, hermano. Pero Dios nos está demandando un poco más en este tiempo, hermano. Y nos está demandando a cada uno en un área particular. Yo no sé en qué área estará demandando a la hermana, al hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Sí sé lo que el Señor está demandando en mi vida. Sí sé en esas áreas. No es que le estoy fallando, hermano. Es que me estoy dejando estar. Es que vos sabés exactamente que el auto está mal y no lo lleva al taller. Y no es por falta de plata. A veces podemos decir, no, me falta tiempo de oración. No, me falta tiempo de ayuno. No, me falta tiempo de consagración. Vos sabés en qué área te está fallando. Y el Señor quiere ajustar esas tuercas. El Señor quiere ajustar esa alineación. ¿Por qué? Porque es tiempo, hermano, de que la iglesia empiece a dar esos frutos. Como decía Pablo, yo ruego por ustedes. Yo los amo con un amor que solamente Dios sabe el amor que yo le tengo, como yo tengo por esta congregación, como yo tengo por estos pastores, como yo tengo por sus hijos, por los congregantes. Yo los amo, hermano. Pero nosotros, ¿qué hacemos nosotros si solamente oramos los unos por los otros? Es necesario que Dios termine la obra en nosotros.
Y es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta delante de Dios y decir, Señor, yo quiero que tú termines esa obra en mi vida. ¿Sabe qué, hermano? Dios tiene un plan contigo y Dios va a terminar ese plan. Yo creo que Dios va a terminar ese plan, pero muchas veces, lastimosamente, hermano, ese plan se va a terminar si vos no lo dejás. Así que es bueno que vos lo dejes, hermano. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor Jesús. Mire, cuando yo estaba buscando y preparando este material de alineación, busqué en el diccionario qué es alineación. Alinear es poner una cantidad de elementos como en una línea y dejarlos alineados, por ejemplo. Pero alinear es, por ejemplo, usted lo ve que hace poco que empezaron los niños a la escuela, ¿no? Y de repente, si fue por primera vez ese niño a la escuela, se tuvo que alinear a la forma, a la conducta, al respecto, a la doctrina, podríamos decir, que ese lugar practica. Y vos lo ves de repente chiquitos, chiquititos, pero ya sabes que entran de una manera y ya salen de otra. Ya saben exactamente que para ir al baño tienen que pedir permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como ejércitos de Dios debemos de alinearnos. ¿Usted no vio un ejército? Vio que el ejército, cuando hacen esas marchas, ¿no? Están todos alineados. Yo podía ver eso en la vida de mi hijo, porque mi hijo estaba trabajando en el ejército. Y cuando yo lo vi por primera vez que fue a un desfile, ¿no? Yo decía, wow, qué tremendo. Mirá cómo está. Primeramente que estuvo parado como una hora quietito ahí, como un robot. Yo decía, qué tremendo. Yo muchas veces le decía, levantate la silla. Y él decía, no, estoy cansado. Pero ahí no. Él se tiene que ajustar a esas normas, a esas reglas. Usted no vio en el ejército y van la orden y hacen de una manera el rifle y lo saca para acá y se dan vuelta. Y todo alineado, todo en el mismo, está todo sincronizado, organizado. ¿Cómo será el ejército de Dios, hermano? Yo me imaginaba cómo era el ejército de Dios. ¿Será que Dios también tiene un ejército así? ¿Cuántos son del ejército de Dios aquí, hermano? ¿Será que nosotros también a la misma orden de Dios y Dios te dice, ahora ponete a ayunar? Justo ahora. Pero si ya organicé la buceca con fulanito. No, ahora te quiero orando, intercediendo por fulanito. Pero a mí fulanito ni me cae bien. ¿Estaremos también alineados a las órdenes que nos da Dios, hermano? ¿Sabe que todo eso me llevó a estudiar? Encontré un material muy interesante que se llama autodisciplina militar. Autodisciplina militar. Porque vi un material que decía, si vos haces esto vas a tener éxito. No necesariamente tenés que estar en un ejército. Si vas a hacer esto vas a tener éxito. Y me interesó el tema y lo estudié un poquito, ¿no? Y bueno, y decía como 3 cosas bastante puntuales, ¿no? Lo voy a resumir, pero decía, primera cosa, tenés que mantener tu cuerpo sano, ¿verdad? Entonces yo me imaginaba en ese ejército, ¿no? Vos imaginate estando en un ejército que te lleven el desayuno a las 11 de la mañana, ¿no? Desayuno continental, tranquilito en la cama, ¿verdad que no? No. Nosotros, aunque no estuviéramos en un ejército, sabemos exactamente que en el ejército de seguro se van a levantar temprano. De seguro van a hacer una ración con su comida. No va a ser la mejor comida, pero va a ser la comida que te nutra, va a ser la comida que vos necesitas para ese momento. Y de seguro que de mañana lo más temprano te van a mandar a hacer ejercicio. Y entonces esto yo lo llevaba a un entrenamiento espiritual, hermano. Entonces nosotros cuando nos levantamos, ¿no? Dice el Salmo 63:1, no lo busque, dice, de madrugada te buscaré. ¿Somos el ejército de Dios que nos estamos levantando temprano para buscarlo al Señor de madrugada? ¿Estaremos haciendo ese entrenamiento con nuestro cuerpo? En el Salmo 5:3 dice, de mañana oirás mi voz y de mañana presentaré mi oración a ti. Y vemos exactamente que en la mañana, ¿qué es lo que primero haces cuando vos te despertás, hermano?
A uno me puede decir, bueno, yo trabajo de noche. Bueno, no importa, cuando vos te despertás, cuando vos te levantás, ¿qué es lo primero que haces? ¿Vas directamente a la palabra del Señor? ¿Vas directamente a decirle, papito Dios, hoy te entrego mi día, hoy es mi comunión contigo? Hermano, estamos hablando de alineación. Nos tenemos que alinear, ajustar a ese ejército. Para que ese cuerpo ande sano, para que ese cuerpo ande bien, vos mismo tenés que alimentarlo bien. ¿Cómo lo vas a alimentar? Y con la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a ejercitar? Con la oración, hermano. Eso no es algo muy difícil de hacer, es algo que siempre se nos dijo hacer en las iglesias, pero lastimosamente no lo hacemos. Yo soy testigo que lo primero que hago cuando abro los ojos es agarrar mi celular, en vez de agarrar la Biblia, hermano. Y creo que muchos de nosotros hacemos lo mismo. No, porque capaz que... Y no le damos ese tiempo a Dios, hermano. Y es necesario nosotros, hermano. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Nosotros tenemos que nutrirnos de la palabra. Nosotros tenemos que buscar ese tiempo con el Señor. Le estaba hablando también de autodisciplina militar. Otro punto que decía, ¿no? El ejercicio, la buena nutrición, la nutrición sana, para que tu cuerpo funcione al máximo. Nosotros vivimos en un cuerpo. Nosotros tenemos que velar por este cuerpo. Dios nos manda a velar por nuestro cuerpo, hermano. Para que nosotros lleguemos a la perfección, tenemos que cuidar este cuerpo. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro cuerpo? Orando, hermano, y leyendo la palabra. Con eso tan simple, de repente, vos estás haciendo sanidad para tu cuerpo. Te estás alimentando del buen pan que es Jesús. Amén. Mis hermanos, otra cosa que encontré en cuanto a la autodisciplina militar es valentía, que es sinónimo de coraje. Eso es desarrollar resistencia para enfrentar cualquier tipo de problema. Una valentía, hermano, esa es exactamente que vengan los problemas, pero uno estar confiado, es activar la fe. Aunque nosotros no tengamos fuerza, sabemos que hay uno que nos puede prestar esa fuerza. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 11:12, no lo busque, pero dice, solo los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser esos violentos, hermano. Tiene que nosotros encontrar esa valentía. Tiene que nosotros encontrar que cuando venga una oposición, llámese como se llame, usted le tenga que decir, pero yo estoy confiando en nuestro Dios. Amén. Pero yo sé que soy más que vencedora en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque está escrito. Yo tengo que autodisciplinarme en ese coraje. Amén. Yo tengo que autodisciplinarme en esa valentía. Amén. Muchos son los escogidos, ¿verdad? Pero son pocos los que el Señor llama. Y el Señor sigue muchos son los llamados, y pocos los que el Señor escoge, hermano. Tú eres un escogido. Entonces tú tienes que seguir desarrollando ese coraje, esa valentía, esa resistencia, hermano. En Santiago 1:8 dice, el de doble ánimo es inconstante. En los caminos del Señor, ¿cómo está tu constancia? ¿Cómo está esa alineación en esa área, hermano? Capaz te estás nutriendo bien, capaz estás orando, estás leyendo la palabra, pero te falta coraje. Te falta que en el momento de la prueba apliques esa enseñanza, apliques la fe. Y cuando viene alguien, simplemente retrocedes. Cuando viene una prueba, simplemente retrocedes. Yo muchas veces, lastimosamente, he visto hermanos que dicen, bueno, sí, el Señor me quiere usar, pero cuando lo ponen a hacer algo, directamente ya no quieren ir más a la iglesia. Son inconstantes. Hermano, el hombre inconstante no va al cielo. La mujer inconstante no va al cielo. Así que si hay inconstancia en tu vida, tienes que permitirle al Espíritu Santo, yo quiero que alinees esa parte de mi vida. Amén, hermano. Amén. Santiago 4:8 dice, y vosotros de doble ánimo tenéis que purificar. Osea 10:2 dice, su corazón me es infiel, por eso es de doble ánimo. Nosotros tenemos que sacar de la palabra ese ánimo para que nosotros podamos hacer lo correcto, podamos hacer lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gloria al Señor Jesús. Cuando estaba estudiando este tema de autodisciplina militar, me gustó una parte donde decía el carácter
la dureza mental. Y yo decía, ¿cómo es eso, Señor? Y en los ejércitos, el carácter y la dureza mental hace que nunca tienen que rendirse, nunca tienen que bajar los brazos, siempre tienen que trabajar cuando tienen ganas, trabajar cuando les duele, igual siguen trabajando. Cuando no lo quieren hacer, igual lo hacen. ¿Por qué? Porque ya están entrenados para que su mente sea resistente, nunca rendirse. ¿Estaremos haciendo nosotros eso? O a la primera de prueba nosotros decimos, sí, no, fue tantos años que oré y no se convirtió, así que ahora mejor que se vaya al infierno. ¿Seremos exactamente nosotros constantes como esa enseñanza de autodisciplina militar? Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que nuestro carácter tiene que estar moldeado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los problemas se pueden convertir en soluciones cuando tienes la disciplina mental para que las cosas pasen. Eso es fe. Estas tres cosas que está usando gente que no tiene a Dios en ejércitos o fuera de ejército, porque esto lo están aplicando en negocio, lo están aplicando en la vida. Para tener éxito hay que tener una disciplina para nosotros, una disciplina en oración, una disciplina en fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo. El carácter son conjuntos de cualidades psicológicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Esto lo dice el diccionario. El carácter de los malvados está en 2 de Timoteo 3, 2 al 4. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, de 2 al 4, para estar compartiendo esta parte de la palabra, cómo es el carácter de los malvados, hermano. 2 de Timoteo 3, de 2 al 4. Y así nos habla la palabra del Señor. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si alguien lo tiene en otra versión y quiere decirlo, también puede. Estos son el carácter de los malvados. Hermanos, si tú ves que algo de acá, algo de esta lista hay en ti, pídele al Señor que te cambie, porque Dios es cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a ir al Salmo 15.2. Vamos a ir al Salmo 15.2, donde vamos a ver el carácter de los santos. Qué lindo, gloria a Dios. Salmo 15.2. Damos gloria al Señor Jesús. Mire el carácter que tiene un santo. El que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Si vos estás caminando en integridad, estás haciendo justicia de Dios y hablas verdad en tu corazón, tenés el carácter de Cristo. Damos gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen, yo sí tengo el carácter de Cristo? Yo sí estoy caminando en integridad. Yo sí estoy haciendo la justicia. Y en mi boca sale verdad. Aunque muchas veces me critiquen, me digan que que ya no estoy de moda, que es mejor robar, que es mejor mentir. Pero yo decido estar teniendo el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, el Espíritu Santo empezó una obra y la va a terminar. Pero debemos nosotros de autodisciplinarnos. Como decía esta autodisciplina militar, nosotros tenemos que tener la disciplina de querer hacerlo. Amén. De querer que nuestra vida camine en integridad. De querer que nuestra vida hable verdad, hable justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante porque tenemos grandes misiones. Grandes misiones tiene la iglesia para conquistar en este tiempo, hermano. Y cuando vos andás bien alineado con Dios, vos no necesitas más que nada, solamente caminar en la voluntad de Dios. Amén. Nada más, hermano. Vos no vas a necesitar absolutamente más nada, porque todo te lo va a dar el resto Dios. Dios te va a dar el qué decir, el poder, la unción. Dios te va a dar todo, hermano. Vos no vas a necesitar nada, solamente alinearte con el Espíritu Santo. Cuando vos empezás a entender que tenés grandes misiones, pero la autodisciplina, porque no va a venir tu papá a decirte.
Nuestro Padre Celestial nos habla una vez. Somos nosotros si queremos obedecer o no queremos obedecer. No es como ese niño chiquito que le dice, anda a hacer tal cosa, anda a hacer tal cosa, anda a hacer tal cosa. Nuestro Padre Celestial habla una vez. Somos nosotros, como ese ejército, hermano. En el ejército usted ve que el que manda da la orden, no da muchas veces la orden. No le está diciendo a todos los días a los soldados, no le va a estar diciendo, yo ya te dije que tenés que dar un paso para acá, ya te dije que tenés que hacer esto. No, él da la orden y en esa orden se tiene que acatar. Ni siquiera se tiene que quejar. No hay quejas en el ejército de Dios, hermano. No hay murmuración en el ejército de Dios, hermano. En el ejército de Dios se da la orden y se cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estaremos siendo exactamente aprobados en ese ejército, hermano? ¿Qué decisión podemos tener nosotros frente a los problemas cuando, por ejemplo, vienen muchas veces las ganas, hermano, de rendirse? Vienen las ganas de abandonar el barco. Porque somos humanos, hermano, ¿no? A mí muchas veces me ha pasado. Muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo no, esta prueba es muy grande. Y el Señor me decía, te falta alineación. Te falta alinearte más en mi justicia. Te falta alinearte más en mi verdad. Por eso estás que no pudiendo llevarla. Porque no te estás fortaleciendo en mí. Damos gloria al Señor Jesús. Vamos a volver un poquito más a Filipenses, hermano. Quería compartir este capítulo que a mí me ha sido de muchísima bendición, hermano. Vamos a estar compartiendo Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice por título, para mí el vivir es Cristo. Qué tremendo, hermano. Para mí el vivir es Cristo. Lo decía Pablo, ¿lo podremos decir nosotros, hermano? ¿Habrá también en nosotros ese sentir? Solo Dios lo sabe, hermano. Gloria a Dios. Y dice Pablo, le decía a los Filipos, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire lo que le dice Pablo, estaba preso, pero él le decía, esto que me ha pasado me ha hecho bien para mí, para el progreso del Evangelio. Qué tremendo, hermano, porque de repente nosotros nos encontramos con hermanos que están en diferentes pruebas, en diferentes circunstancias, y vos decís, ¡pah, qué horrible! Pero este hermano no, anda todo mal, mirá cómo está. Pero ese hermano estaba alineado, hermano. Estaba alineado Pablo con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y él decía, aunque estoy preso, yo sé que esto fue para bien, porque fue progreso. Porque yo no me derrumbé. Yo en el medio de la prueba, de las circunstancias, yo seguí parado. Seguí alabando a mi Dios. Aunque no lo entendieran. Aunque me arroparan las tinieblas. Yo sí decidí ser luz en medio de tinieblas. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando vos ves a un hermano de repente discapacitado. Yo, por ejemplo, conocía a una hermana que ella estaba en silla de ruedas. Hermano, ella iba a un baño especial y la llevaban a la iglesia. Y ella sabía que no podía ir al baño todo el tiempo del culto. Qué tremendo, hermano. Y a veces yo la veía y decía, el culto a veces era largo, pero la hermana estaba ahí fielmente al Señor. ¿Cómo nos da ánimo eso, hermano? ¿Cómo hay veces que nosotros tenemos, como quien dice, muchas cosas? No nos damos cuenta que hay veces personas que están muy carentes de otras cosas, pero igual siguen alabando al Señor Amén. Jesucristo, hermano. Y Pablo estaba preso, pero él decía, vos sabés que se ha regado noticia por todos lados que estoy preso. Pero esto no ha sido para mal, sino para bien. Porque hay muchos que han escuchado y han dicho,
¿Te acordás de Pablo? Sí, él predicó, qué lindo que predicaba, ahora está preso. ¿Y ahora quién le va a predicar? Y entonces decía, mira, yo voy. Yo no sé mucho hablar, pero yo tengo que honrar a ese siervo que está en esa circunstancia y que no lo puede hacer. Yo voy. Yo voy a la plaza a repartir folletos. Yo voy y voy a decirle que Jesús todavía sigue salvando a muchos. Yo voy a decirle a este mundo que se está perdiendo, hay una solución. Yo voy. Qué tremendo, hermano. ¿Habremos nosotros también a hacer lo mismo? ¡Qué tremendo! Y Pablo le daban noticias y él se alegraba. Dice, ustedes no se preocupen de que yo estoy preso, porque esto ha redundado para el bien. Porque se está saliendo a predicar. Ya no se esconden tanto. Ya se están saliendo, se están mostrando que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo viene. Gloria a Dios, Santo Jesús. Sí, denle un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios, Santo, porque Él es el merecedor de toda la gloria. Amén. Gracias, Jesús. Y decía nuestro hermano Pablo, dice en el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente y pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Mire, cuando yo leía esto, veía exactamente cómo muchas veces lastimosamente se critica a siervos y siervas por diferentes circunstancias. ¿Viste lo que le pasó a aquel? ¡Oh! Cayó en terrible pecado. Hermano, Dios no nos llamó a estar hablando mal de los hermanos. Dios nos llamó para otra cosa, alineate. Pero Pablo decía, yo sé que hablan mal de mí, yo sé que algunos predican y me tienen envidia. Y lo hacen por contienda. Pero ¿saben qué? No me importa, porque lo importante es que Cristo está siendo anunciado por las calles. Aún en sus bocas que no son santas, aún en sus bocas dicen la palabra, Jesús te ama. Aún en sus bocas y proclaman que Cristo viene, que Cristo vive, que Cristo está cerca. Qué bueno, hermano. Y yo decía, ¿será que cuando yo me entero de que alguien hable mal mío, también tendré el mismo pensamiento? ¿O será que esa parte todavía el Señor tiene que seguir alineando, hermano? Porque estamos desnudos de enfrente a la palabra del Señor. Oh, qué bueno, Pablo, qué lindo cómo nos estás enseñando, Espíritu Santo, de que este hombre hablaban en mal, le tenían engaño, hablaban cualquier cosa de mentira. Sin embargo, él se gozaba, porque no importa, están haciendo supuestamente el trabajo para Cristo. Amén, hermanos, damos gloria al Señor Jesús. Y en el 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mire qué tremenda las declaraciones de Pablo. Pablo ya murió. Pero él cuando estaba vivo escribió esta carta a los filipenses y decía, mi beneficio, lo mejor para mí sería morirme. Sería lo mejor. Pero por amor a ustedes, todavía no se ha cumplido el plan de Dios con nuestras vidas, hermano. Tenemos un plan, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Estamos siendo realmente alineados a ese plan? Por amor a ustedes, estoy acá en la tierra, padeciendo mi cuerpo, padeciendo dificultades, padeciendo prisión, padeciendo por amor a ustedes. Y entonces Pablo se hacía esa pregunta. No sé qué escoger.
No sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Porque si Él se iba con Cristo, ya iba a dejar de sufrir, ya no iba a estar preso, iba a ser honrado, galardonado. No tenía necesidad de nada cuando estaba con Cristo. Más en el 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y cuando empezamos hoy esta prédica, te estaba hablando de ese padre que tiene un plan para con su hijo o con su hija. Dios tenía un plan con Pablo, sí que lo tenía. Y sí que esas cartas que él enviaba hasta el día de hoy conmueven, por lo menos a mí. Y el mismo Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, tú estás diciendo en tu corazón, Dios tiene un plan con mi vida y me es necesario quedarme aquí en la tierra todavía, porque es necesario que yo siga predicando esta bendita palabra. Es necesario que el Señor siga usándome para su gloria. ¿Está realmente el plan activo en tu vida? ¿O le estás diciendo, Señor, yo estoy en el ejército, pero viste, a mí no me mandes a hacer muchas guardias porque el sol está muy fuerte? A mí no me mandes a estar parado mucho rato porque a mí me cansa, ¿viste? ¿Estaremos haciendo bien ese trabajo en el ejército de Dios, hermano? ¿Estaremos nuestro carácter que cuando nos den una orden, sea nuestro Señor Jesucristo, sea a través de un hermano, sea a través de como sea, nosotros estaremos haciendo caso sin reprochar, sin quejarnos, sin maldecir, sin nada? Como ese soldado que su general le dice tal cosa y él va y lo hace. En el ejército no hay vuelta atrás, no se puede conocer la palabra rendirse. Ellos tienen que morir igual por la causa. Así era nuestro amigo Pablo. Él decía, yo muero igual por Cristo, porque por Cristo es mi mejor ganancia morir por Cristo. Él decía, yo estoy vivo, pero para mí me es más beneficioso estar con Cristo. Pero también decía, hay un plan que Dios tiene. Yo no puedo desechar ese plan. No puedo irme a ese lugar tan hermoso sin antes cumplir ese plan. Por eso en otra carta decía, he peleado la buena batalla. ¿Estaremos nosotros también peleando esa buena batalla, hermano, hermana? Y Dios me hablaba y me exhortaba en mi vida y me decía, qué lindo, wow, qué bien, ¿cómo yo te uso? Tú has probado un poquito de mi poder, bien, qué lindo. Sí, tú has visto un poquito de gloria, Sara, gloria a Dios, santo. Pero no es lo que yo tengo para ti. Yo tengo un plan trazado para ti. Estás como en jardinera, ni siquiera has arrancado. Y hermano, a mí el Espíritu Santo me soltaba y me decía, hay áreas, hermana, hay áreas en mi vida que necesitan alinearse al Espíritu Santo. Pero cuando leía esta carta, sé exactamente que el que empezó la buena obra la va a terminar. Amén. Solamente que yo esté dispuesta a hacerlo, hermano. Amén. Damos gracias al Señor Jesús. Vamos a terminar esta palabra porque ha sido de muchísima bendición para mi vida. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice el 24. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como me es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios.
porque vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y realmente, hermanos, esta primera carta de los Filipenses es realmente hermoso lo que Pablo le hablaba y nos habla el Espíritu Santo. Si usted tiene tiempo después puede leer los otros versículos, es una carta muy corta y muy enriquecedora en el Señor. Damos gloria al Señor Jesús. Pablo le decía a ese pueblo y le decía, si yo no voy a poder verlos, quiero recibir noticias de ustedes que están unánimes, combatiendo en la fe, llevando las cargas los unos por otros, alineados en el Espíritu, hermano. Que si exactamente alguna cosita no me gustó, hermano, dejarla a los pies de Cristo y seguir adelante, porque yo tengo que ganar una batalla. Yo no puedo estar perdiendo el tiempo en tonterías, peleando con el soldado. En el ejército no se pelean entre ellos, se ayudan. Y el ejército de Dios, ¿cómo somos nosotros, hermano? ¿Estaremos nosotros también unánimes, ayudando los unos con los otros, orando los unos con nosotros? Quiera Dios que sí. Quiera Dios que sí. Mis amados hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Dios ha sido de gran bendición dándome esta palabra y damos toda la gloria al Señor Jesús. Amén. Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.